Buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la parroquia de San Judas Tadeo, Apóstol, Lomas de Cartagena. Una vez más los saludo desde este lugar sagrado, desde este lugar de la paz, del silencio, del amor, del recuerdo. Estamos en la zona de los nichos de nuestra parroquia y cómo me encantaría que usted sintiera lo que yo estoy sintiendo. El silencio, la paz, el amor, la trascendencia. Cuando llegamos a estos lugares o entramos aquí, nos recuerda nuestra propia muerte, pero con alegría, con el cristianismo de la resurrección. Muchas gracias. Vamos a tratar temas muy importantes hoy y uno de los temas se llama los ritos. Rituales para empezar a dejar ir, a soltar. Y por eso escogimos este lugar para usted, donde bendita religión, la religión que sea, cuando nosotros tenemos un duelo, una pérdida o algo muy doloroso, asistimos a la religión. Dios nos da esa fortaleza y esa fuerza impresionante de la voluntad y el valor para continuar vivos, superando los dolores. Vamos a iniciar, si usted me permite, con este tema, con un mensaje importante del libro del Eclesiástico, que se llama El duelo por los muertos. Y vamos a iniciar con la oración, si usted me permite. Vamos a iniciar con esta oración que es Eclesiástico 38, del 16 al 24. Lo tomaremos como una oración. Dice así: el duelo por los muertos. Hijo mío, derrama lágrimas por tu muerto y entona la lamentación que expresa tu dolor. Luego, entierra su cuerpo como se debe. No descuides nada referente a la sepultura, porque en la sepultura de un ser humano está su dignidad. Gime amargamente, golpéate el pecho, llora. Haz el velorio como conviene por 1 o 2 días para marcar la separación. Luego, consuélate de tu tristeza, porque la tristeza lleva a la muerte y la pena interior consume las energías. Que la tristeza se acabe con los funerales. No puedes vivir siempre afligido. No abandones tu corazón a la tristeza. Échala fuera y piensa en tu propio fin. No lo olvides, ella no volverá. Esto es sin vuelta. Tú te perjudicarías mucho y no te harías ningún bien. Acuérdate de mi sentencia que un día podrás repetir. Ayer fui yo, mañana serás tú. Desde el momento en que el muerto repose, haz que también repose todos sus recuerdos y sus regalos que te dejó en tu corazón. Consuélate desde el momento en que Él haya expirado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por la vida que nos concedes, por la voluntad de vivir y por la voluntad de morir. Gracias, Señor, porque nos permites estar preparados en todo momento. Te pido por mis hermanos que están en la red y que nos están viendo en este taller de tanatología. Empezamos. Si usted me permite, vamos a empezar en este taller. Voy a sentarme. El tema de hoy se llama rituales para empezar a soltar. Rituales para dejar ir. Y es tan importante los ritos en el duelo, porque si la persona no vive esos ritos, podría llegar a ser un duelo muy complicado, crónico, y puede afectar patológicamente a la persona. Por eso, al hablar de los ritos, primero vamos a definir qué es un rito. El rito es aquella fuerza y acción que uno decide realizar por su propia voluntad.
Es una forma de aceptación y una despedida hacia el otro, pero también es una bienvenida a la trascendencia, a la inmortalidad, hacia la existencia de la persona que amo en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Y para esto se necesita mucha paciencia para vivir este rito y sobre todo no tener miedo. Habemos personas que huimos del duelo de los ritos funerarios. Yo hablo por mí. A mí anteriormente, antes de meterme a la religión, yo no asistía a los funerarios, a los actos funerarios. Sea la persona que fuera, me iba a la funeraria pero me quedaba afuera, o me acercaba lo menos posible, pero que yo viera a la persona que estaba dentro del ataúd, nunca, porque decía no tengo necesidad de verlo ahí, y nunca fui. Y es que yo mismo estaba en la negación, en un bloqueo completamente a esto. ¿Y por qué fue ese bloqueo? Porque cuando muere mi abuelo, yo lo veo dentro de ese lugar y y le lloré tanto que me bloqueé, no seguí el proceso. Y eso no sucede. Por eso dice, el rito es aquella fuerza y acción que uno decide realizar por su propia voluntad. Lo quiero hacerlo, no lo hago. A mí déjenme como estoy. Y es una forma que tengo que aceptar y obligatoriamente tengo que despedir al otro, pero también en un proceso de duelo normal. ¿Y cuál es ese proceso de duelo normal? Vivir las etapas que tengo que estar viviendo. El rito es aquello que hace que un día sea más importante que el otro. Porque ya no está mi esposo, ya no está mi esposa, ya no está mi hija, mi familia. Y sé que es muy importante para mí. Porque mucha gente dice, ya nada es igual, ¿no? Nada será igual. Pero las cosas pueden mejorar cuando yo me dejo guiar por el amor de Dios y por la seducción de la trascendencia. Los ritos son para integrar lo sagrado. Por eso inicié diciendo, bendita religión, porque la religión que sea siempre te lleva a eso sagrado y a la trascendencia. Todas las religiones hablan, por ejemplo, tenemos el hinduismo y el budismo que hablan sobre la reencarnación. Entonces, para ellos, los ritos funerarios son importantes, pero no son tan importantes como para nosotros los de Occidente. Las tres religiones que tienen Biblia, en este caso, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, nosotros hacemos ritos muy importantes para despedir a las personas. Ellos no. Porque ellos saben que es un proceso de la transmigración de las almas donde esa persona va a volver, el alma de esa persona va a volver, no es su materia, pero sí va a volver. Nosotros sabemos que no. Los cristianos, los judíos y los musulmanes sabemos que no vamos a volver, que una vez muertos vamos a la resurrección del Padre y estaremos en la casa de Abraham con él. Los tres creemos en Abraham. Y por eso hacemos estos ritos importantes. Y dice, es aquello que hace que un día sea más importante que el otro. Los ritos nos llevan a lo sagrado. Si algo nos caracteriza como humanos, es integrar los ritos funerarios que son respeto y que es inmortalidad y que son cosas impresionantes. Y si nosotros nos damos cuenta, en toda nuestra existencia siempre están los ritos. No funerarios, de todo tipo de rito. Por ejemplo, desde nuestro nacimiento, el rito de la madre. Cuando un bebé va a nacer, la madre va al templo, se pone de rodillas y consagra a su hijo, le dice a Dios, Señor, por favor, mi hijo ya va a nacer, te lo consagro, te pido que lo dejes nacer, te lo consagro, Señor, que venga sanito, que venga bien. Los fantasmas de mujer embarazada se dispersan, se deshacen
cuando estoy ante lo sagrado, porque estoy consagrando a mi hijo en ese rito de iniciación a la vida. Ya una vez que nace mi hijo, yo lo llevo al templo y lo presento. El judaísmo, el islam, el cristianismo. Presento a mi hijo, le digo, Señor, aquí está mi hijo. Gracias, Señor. Por eso te lo traigo a bautizar. El cristianismo, rito. Y a través de la historia vamos teniendo mucha serie de ritos nosotros, el ser humano. Y los vamos a ir viviendo. Un rito para que el niño haga su primera comunión. El rito para que el niño se confirme. El rito, y son esos ritos sagrados que nos dan la importancia a los seres humanos. Nos distinguen de los demás animales. Y por eso, al hablar de los ritos de iniciación de la vida, vamos teniendo muchos tipos de apariciones. Todo lo que aparece en mi vida es un rito, porque no lo conocía y mi mente no tenía preparado. Vamos a ir al pueblo y vamos a conocer a la abuela, porque la abuela cumple 100 años. Es un rito de alegría porque la abuela cumple 100 años. Pero al ir al templo también pensamos, la abuela ya tiene 100 años, ya le queda poco tiempo de vida. Y ahí es un rito, porque también no estamos diciendo que se va a morir, simplemente sabemos como seres humanos que podría tener poco tiempo ya la abuela por los 100 años que estamos celebrando de ella. Y todos los ritos del matrimonio, las pérdidas que vamos teniendo, y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Cuando fallece un ser querido. Empieza esa situación tan difícil de la negación del duelo cuando es tan doloroso que alguien tuyo se vaya porque lo has amado por toda tu vida. Y entonces aquí estamos viendo algo importante. Estamos viviendo en una sociedad donde a cualquier precio se debe de negar el dolor, el sufrimiento, la muerte. No se puede aceptar esto. Y lo ves usted en las redes sociales, en la sociedad, el éxito que debes de tener. No pienses en la muerte, no pienses en el fracaso, como un tipo budismo de la negación del sufrimiento, cuando estamos y debemos estar acostumbrados a esto. A mí me llama mucho la atención los actos funerarios que se llevan en Estados Unidos. Y la verdad, para mí son muy dolorosos, porque es importante la cultura. Y la cultura americana evita el sufrimiento. Es ejemplo, se muere mi hermano. Muere en Estados Unidos. Doy parte de las autoridades, vienen, se llevan el cuerpo. Te avisan y te dicen, dentro de 2 días va a estar en esta funeraria y usted va a tener un horario para ver a su hermano de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Después de 2 días. ¿Cuál duelo? Es un duelo crónico. Es un duelo que se corta, que no es correcto, porque quiero sentirlo. En cambio, Latinoamérica, desde México hasta Argentina, somos muy sensibles al duelo, porque nos gusta vivir ese duelo para cerrar esos procesos de ese duelo y ese acto, ¿no? En México se muere mi papá y empezamos con el duelo de la muerte de mi papá. Contacto con los demás. Vamos al contacto. Llamen a la gente, a la familia. Y hay cosas que son muy importantes en los ritos. Hablo de México. Por ejemplo, estamos en un pueblo, se murió mi papá. Ya fueron con el sacerdote, que es punto de contacto. Para que el padre, a mañana, si Dios quiere, a la 1 de la tarde, es la misa. Por lo tanto, vamos a velarlo toda la noche y las coronas de flores. Coronas de flores de todos los pueblos, de las personas, y el pueblo tiene que estar presente. Y el pueblo va, participa en la casa, se prepara que vamos a dar de comer. Yo creo que si va a venir 1000 personas, 1500 personas, vamos a tener que matar unos 2 puercos. Y se tiene que dar arroz, nopales, carnitas.
Y todo eso es un duelo, es un rito. Y tú dices, pero qué extraños. Son ritos que hay que respetar. Y necesitamos respetarlos. Porque es parte de aceptación. De esa aceptación del sufrimiento, pero vivido a través de un cambio diferente. Indudablemente hay cosas que ayudan al recorrido del duelo, pero hay otras que lo dificultan. Entre los más fáciles ritos que hay son los que parecían absurdos, sobre todo aquellos que no los aceptamos, que rondan a la muerte y que no puedo hacer un duelo. Ejemplo, secuestraron a mi hijo hace 6 años. Me pidieron un dinero por él, dimos la cantidad. Nos dijeron, en tal lugar les vamos a entregar al muchacho. Llegamos al lugar, dimos todo el dinero que nos pidieron y nunca lo entregaron. Es un duelo complicado. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer un duelo porque mi mente está, mi hijo está vivo. Se lo llevaron vivo, entréguenmelo vivo. Y es un duelo espantosísimo, porque no me lo entregaron para cremarlo, para hacer una ceremonia. Y esos son los duelos absurdos y complicados. Y la verdad es que la humanidad ha ido deshaciéndose de estos ritos y volviéndose cada vez más aprensiva respecto a la muerte. Quiere decir que vamos viviendo cada momento la cercanía de la muerte. Ahorita estamos viviendo tiempos nunca imaginables. Hoy, este día, 3 personas me hablaron. Padre, queremos la misa. La queremos a la 1 de la tarde. Es de mi papá, falleció. ¿De quién falleció su papá? Mi papá falleció de neumonía atípica. Ay, perdón, mi amor, no podemos recibir su cuerpo. ¿Pero por qué me hace esto? Es mi papá, mi amor. El gobierno nos prohíbe. Yo no estoy hablando mal del gobierno, simplemente son reglas y estatutos que te pone el gobierno. No recibas un cuerpo cuando la persona falleció así. Llévenlo, por favor, créemelo. Y después, ya una vez cremado, nosotros le vamos. ¿Pero por qué nos hace eso? Es la muerte de mi padre. No puede ser tan cruel con nosotros. Sí, mi amor, pero no quiero que se contagien. De todas maneras, nosotros lo vamos a velar toda la noche. De todas maneras, nosotros vamos a hacer ritos. Y si nos contagiamos, toda la familia no nos importa. Y ese es el dolor que a veces la persona no te perdona. Porque dice, ¿por qué nos hacen esto? Porque a veces nos volvemos muy aprensivos hacia la muerte. Y la muerte tiene en nosotros una connotación tan importante como un tabú. Y a veces nos bloqueamos. Yo no quiero saber nada. No quiero volver a recordar esa situación que viví con la muerte de mi mamá. No vamos a perdonar nunca al padre porque no quiso celebrar la misa. No vamos a perdonar a los de la funeraria porque nos robaron. No vamos, y entonces es un rechazo que va en un duelo conflictivo y que son cosas que no quiero ni tocar ni pensar. Aquí, cada semana, vienen muchas personas a preguntarnos, sobre todo en estos tiempos. Padre, mataron a mi hermano. ¿Debemos decirle a mis sobrinos cómo lo mataron? No. Pero el niño tiene que ir. Es que no los pensamos llevar. Sería una tontería, no, mi amor. Al contrario. Los niños, ¿qué edad tienen? Pues uno tiene 6, el otro tiene 8, el otro tiene 10. Los 3 tienen que estar. Aunque la niña tuviera 4. La edad que tenga, ellos tienen que vivir el duelo. Porque es súper importante. Es que fuimos con la psicóloga, no se trata de eso. Que un trauma psicológico, los traumas psicológicos no son así. Ellos tienen que vivir ese proceso. No tienes por qué decir, le dieron 5 balazos y lo mataron en tal lugar. No tienes por qué hacerlo. Simplemente entrar en esa fantasía de ellos y decir, ¿verdad? Que bueno, murió tu papá, los angelitos se lo llevaron, porque al más pequeño, ¿no? Los grandes no, los grandes tienen que saber la verdad. Viene otra señora y me dice, mi esposo me abandonó hace 3 años.
Sufrí un dolor tan terrible porque tenía muchos años casada con él, con mis 4 hijos, con mis nietos, con mi familia. Me abandonó. Me dijo, perdóname, discúlpame, no puedo seguir contigo, no eres la culpable. Conocí a otra persona y me enamoré de ella y me voy a vivir con ella. Y me abandonó. Él murió de un infarto. Pero lo más doloroso es que ellos estaban en un lugar, en un hotel. Y me hablan y me dicen, venga a recoger el cuerpo de su marido aquí en este hotel. Con la mujer con la que vivía. ¿Qué hacían en ese hotel? Pues no me importa. Ahora la pregunta, padre, ¿debo asistir con mis hijos al funeral? Cuando esa mujer ya tenía 3 años con él. Claro que sí. Sea como sea tu marido. Y tú eres la señora. Y tú eres la que tienes que saber. Y con todo el respeto que me merece la otra señora. Pero ¿quién estaba recibiendo la pensión? Yo. Entonces da el grito. Que se quede. No, señora. Cierra los procesos. Y los tienes que cerrar. Y tienes que reclamar tu dignidad y tu derecho. Los hijos tienen que participar. Si la señora está, qué bueno que esté. Tampoco la vas a correr y la vas a echar a la calle. No, simplemente yo soy la señora. Pregunto que si, claro que tienes que ir. Tienes que cerrar ese proceso. Es que yo ya lo había cerrado. Para mí él ya estaba muerto. No, no, no. Nunca ha estado muerto. Estabas enojada. Es diferente. Padre, mi hermano nos hizo algo horrible. Somos 8 hermanos. Y murió mi papá. Hizo unas triquiñuelas, se quedó con todos los terrenos. Estamos hablando alrededor de 25 hectáreas. Nos robó a todos. Se quedó con la casa, se quedó con todo. Tiene secuestrada a mi mamá. Mi mamá no puede salir porque la tiene ahí secuestrada, que porque es amada y que es mi mamá y es mi mamá. Mi hermano murió. Pero yo estoy tan desesperado. Lo maldije. Ojalá te maten, desgraciado. Ojalá te mueras. Ojalá te mueras, maldito. Y mi hermano murió. Mi madre me habla y me dice, hijo, ven, necesito que vengas a despedir a tu hermano. Cuando yo lo maldije, cuando yo dije, ojalá que pagues lo que estás haciendo, es un odio que traes. Obligatoriamente tienes que ir para que cierres ese proceso y veas a tu hermano y le pidas perdón. Y luego, esos son los ritos que tenemos que, para eso sirven los ritos, para irlos cerrando. Mi esposa y yo tuvimos un accidente automovilístico. Ella quedó irreconocible. Y yo no voy a permitir que mis hijos se acerquen a ella. Porque no quiero que la vean así. No voy a permitir que abran el ataúd. No lo voy a permitir. Nadie te está diciendo que lo permitas. Pero sí tienes que hablar con tus hijos y que vean y que vivan el duelo funerario. ¿Cómo te atreves a decir, yo no voy a permitir que mis hijos se acerquen a ella? Como si se dudara si conviene que los hijos sepan la muerte o la verdad. Ellos lo saben más. A veces nosotros somos tan sobreprotectores que creemos que ellos no tienen la capacidad de afrontar y de enfrentar un duelo. Son más fuertes los jovencitos de esa edad que nosotros mismos. Como si fuera conveniente mentirles, hablarles de una eternidad falsa, para que no se enteren, porque van a sufrir. Lo que nosotros estamos produciendo al ocultar la muerte a nuestros seres queridos no tiene nombre. No podemos llegar a medir las consecuencias de sugerir que la inmortalidad es una posibilidad, porque eso debemos recordarlo siempre. La misma posibilidad que yo tengo de mi vida es la misma posibilidad que tengo de mi muerte. Y decir mi vida es
es una finitud. Es tan pequeño el tiempo que vivimos que tenemos que aprovecharlo. Y ellos lo saben. Y tienen que saberlo, que nuestro cuerpo es una vasija de barro que se quiebra. Y así pasó. Su madre, veníamos, yo no tuve la culpa. No me siento culpable porque fue algo horrible. No choqué yo. Ellos no chocaron y mataron a mi mujer. Pero es parte de tu culpa. No quiero. ¿Por qué te sientes culpable? No pasa nada. Y esto es porque no quiero vivir el duelo. Me alejo del rito porque no quiero vivir el duelo. Los ritos tienen que ver con la función de aceptar que el muerto está muerto y con la legitimización de expresar públicamente el dolor, lo cual, como vimos, es importante para el proceso. Porque los ritos están diseñados para el aprendizaje y la adaptación del hombre a diferentes cosas. Entre ellas, para que el individuo acepte la muerte y acepte la elaboración del duelo. Lo tengo que hacer, es obligatorio. Oye, ¿supiste que don Jorge se murió? No. ¿No supiste? ¿Hicieron velorio? No, nada. Simplemente se quedó así. Un ejemplo que es muy lamentable para las personas que conocimos a este artista llamado Juan Gabriel. Juan Gabriel fallece un 28 de agosto, el domingo. El lunes ya estaba cremado. Y hubo un misterio que no se sabe nada. Por un respeto, hay que decir al mundo, el muerto está muerto. Y hay que vivir ese duelo. Era un ídolo de México. Tenía que vivir el pueblo ese dolor, llorarlo, amarlo, quererlo. Y ese es el egoísmo a veces de la familia, que no tiene que saber nada. ¿Pero por qué? Porque no quiero. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo te atreves a pensar solo en ti? Yo no quiero que a mi padre lo traigan arrastrando de un lado para otro. ¿Y tú cómo sabes? Si tu padre fue un hombre muy querido en el pueblo, amado en el pueblo, hay que darle su lugar y su dignidad, porque ese hombre fue grande. Y un duelo funerario habla del honor, el orgullo de ese hombre que fue querido. Y tomas una decisión y me lo llevé y lo quemé y nadie va a saber de mi padre. ¿Dónde está tu padre? Lo tengo en un cajón ahí en mi casa. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Es dolorosísimo no participar a las personas el duelo. Pero eso te va a doler tanto con el tiempo por no haber hecho las cosas como tenías que hacerlas. Porque ¿qué hiciste? Huiste. Simplemente huiste. Voy a dar un ejemplo. Cuando yo estuve en Brasil. En Brasil es la selva amazónica donde yo vivía. Y en mi comunidad, en una isla, en el río Amazonas, se llama Itacoachara. Itacoachara, piedra pintada. Es una comunidad indígena o ribereña, o ribereños le llaman, porque vivimos a la ribera del río. Pero las personas, hay mucha gente indígena que vivimos ahí. Se murió un joven muy querido, muy amado, era un joven que dirigía las escuelas de danza, porque las escuelas de samba están en el sur y nosotros vivíamos en la Amazonia. Y ahí son escuelas de danza indígena. Quiere decir que son 150, 200, 300 jóvenes que danzan al mismo tiempo a unas fiestas que son las fiestas de el Boi Garantido, Boi Garantido o Boi Caprichoso. Son dos dioses que tienen en el Amazonas. Los indígenas tienen dos dioses. El dios Garantido, que es garantido o garantizado, y el dios caprichoso. Y ellos se enfrentan, esos dioses, a ver cuál de los dos gana. Y del grupo de las escuelas de Amazonia, quien baile más tiempo, puede durar 3 días, 4 días bailando, sin pararse, sin parar. Estamos hablando de 3,000, 4,000, 10,000, 15,000 personas bailando, no paran. Y el que gana es aquel que soporta bailar 2, 3 noches sin parar.
Es algo que hay que respetar, son ritos muy importantes. Y este joven pertenecía a una de esas escuelas de danza de la Amazonia. Cuando el muchacho se mata en una moto, la mamá quería un honor y quería un festejo para su hijo importante. La señora dice, como todo el mundo amaba a mi hijo, vamos a la plaza principal donde se hacen las danzas y ahí voy a poner el ataúd de mi hijo. No va a tener tapadera, es así, en la Amazonia es así, el ataúd es así, se quita toda esta tapa y se queda así y ahí está el cuerpo, no como nosotros que es así, no, se quita esta tapa y ahí estaba el joven. Pues pidió que todo el mundo fuera a verlo. Más de 100,000 personas viven en esa comunidad. Ella pidió, todos tienen que venir. Y mi hijo lo velaré 2 noches. Y la señora cómo le hizo, no sabemos. Pero se le dio desayuno, comida y cena los 2 días a las personas. Comieron, pero las escuelas de samba, las escuelas de la Amazonia, día y noche bailaban y bailaban y bailaban y bailaban. Y ella decía, es que Bruno está aquí, está bailando en ellos. Para ella era lo importante. Son personas que traen esas creencias que hay que respetar. Y danzaron la noche y ganó el buey o el buey garantido, que era el que él amaba. Esa noche ganó buey garantido, que era el que su hijo amaba. Se quedaba contenta. La veías a la señora bailando y bailaba feliz, preparando comida para todo el mundo. Fueron al cementerio, dejaron al muchacho, lo enterraron. Y la señora iba todos los días al cementerio. Todos los días. Durante 3 años, todos los días. La señora se llama Nishi. Se escribe Nietzsche. Y se dice Nietzsche. Y yo le decía a Nietzsche, ¿por qué va? ¿Por qué hablo con mi hijo? ¿Por qué platico? ¿Por qué lloro? Mira cuánto lloro, padre. Aquí la gente me ve muy contenta, me ve feliz. Pero cuando yo voy al panteón, lloro lo que nunca he podido llorar. Y me la paso ahí y siento la paz, la tranquilidad. Todo el mundo le tiene miedo a los cementerios o a este lugar. Fíjese, voy a callarme unos segunditos. Me voy a callar para que usted escuche el silencio, la paz, la sienta y la soledad con Dios. Me voy a callar. Es que se siente eso. Cuando estás en estos lugares, sientes una tranquilidad. Ellos no hacen nada. A los muertos no hay que tenerles miedo. Ese es el problema. Que es un tabú. Es que los muertos, ¿qué pasa con los muertos? Los muertos ya están tranquilitos. Están aquí tranquilos, familia fulana, familia sutana. Ellos están felices. ¿Por qué le tienes miedo? ¿Por qué no ir a mi cementerio? Es que me da pánico porque estás huyendo. Estás rechazando la muerte. Y me dice la señora, cuando yo llego al templo, me siento feliz, pero cuando voy al panteón, lloro. ¿Y sabe por qué, padre? Porque en la casa no lloro. Porque odio a mi marido. Porque él le compró la moto, porque le dije, no le compres la moto a Bruno, no se la compres. Y él se la compró y por su culpa mi hijo se mató. Señora, por favor, ese es otro proceso. Traes un doble duelo. No, tu marido no tuvo la culpa, la vida es un riesgo. Tu marido no tuvo la culpa que tu hijo manejara esa velocidad. Entonces, a veces venimos arrastrando duelo tras duelo y culpamos a los demás. Y le digo, no, mi amor, tienes que empezar a dejar de ir tanto al templo, al panteón, porque te va a perjudicar. Sí es cierto, llora, pero ya tienes 3 años llorando todos los días. Entonces ya estás en un duelo muy complicado. Y esto ya se volvió algo patológico por el odio que traes contra tu esposo y contra esa situación de no aceptación hacia tu hijo.
Sin embargo, a mí me impresionó mucho la actitud de la señora, porque cada quien tiene su forma de vivir el duelo. Yo no le puedo quitar estos ritos y esa situación donde ella se siente en paz. Y me hizo entender que yo estaba equivocado, porque si ahí encontraba la paz, ¿por qué le quiero quitar esa forma de pensar? No. Ella tenía un espacio, un momento y un lugar para conectarse con el dolor, y a ella le funcionaba muy bien. Tendrían que entrar al proceso de perdonar a su esposo, que ese es otro duelo, pero hacia su hijo, ella dice, me siento muy bien. Actuaba ante los demás como cualquier persona alegre y contenta. Y cuando iba al cementerio, hacía ese rito, porque estamos hablando de ritos. Un rito que aporta un lugar serio y un tiempo sincero donde expresar ese rito, para no tener que expresarlo en cualquier lugar, en cualquier momento. Porque no puedo estar llorando, mamá, por favor, mamá, y lloran. Yo conozco personas que siempre están llorando. Y le digo, Lupita, ¿por qué llora tanto? Es que me acordé de mi marido, padre. Mi amor, ya tienes 10 años que tu marido murió. Te estás leyendo la lectura. Le pido, señora, ¿quiere leer la lectura, por favor? La primera lectura. Sí, padre, gracias. Y a la hora que está leyendo la lectura, empieza a llorar. Y llore, y llore, y llore. Y dije, ¿por qué? Porque no puede la señora. No, hay un momento para expresar cada dolor. Y esto es la historia. La historia de poder soltar, de poder dejar ir. Mientras lo tengo conmigo, pues lo tengo. Cuando no lo tengo, pues no lo tengo más. Pero qué difícil ha de ser para aceptar esa situación. Se va a ir. Perfecto, me habló, me dijo que se va. Que no puede seguir conmigo. Ya bien, mujer, si te tienes que ir y si ya no me quieres, pues no te puedo tener. Aunque me arrodille, te diga, quédate, hazlo por nuestros hijos. Ya no te amo. Y que es espantosísimo estar con alguien que no te ama. Y si es su decisión y si es su voluntad, la tengo que respetar, está bien. Si te quieres quedar, quédate, esta es tu casa. Si te vas a ir, pues es tu decisión, está muy bien. Pero cuando esté conmigo, a mí me gustaría que estuviera conmigo, no que estuviera dividida en un lugar y en otro lugar. Te vas a quedar. Es que extraño a mis papás. Mujer, estás obligada conmigo. Yo no quería venirme aquí a México. No quería estar en México. Tú me dijiste que teníamos que venirnos. ¿O que te quieres regresar allá al pueblo? Sí, me quiero regresar. Si te quieres quedar conmigo, te vas a quedar conmigo. Y si te tienes que ir, vete. Y eso es importantísimo. Porque estás viviendo un doble duelo. La ausencia de tus padres y la ausencia de tu marido. Te vas, te quedas un mes, 2 meses por allá y te regresas conmigo. Estás dividida, mujer. Vivir mi relación con las amistades, con mis amigos, intensamente. Y saber vivirlo. Si un día mis amigos se van, seguramente voy a decirles, no quiero que te vayas. Y seguramente me van a decir, pues yo tampoco quiero irme, pero no voy a tener que ir. Por favor, tengo una amiga que se va a ir a Australia. Y viene la semana pasada y me dijo, padre, ¿cómo les digo a mis papás? ¿De qué forma les digo a mis papás que me voy a ir a estudiar a Australia? Sencillamente, como lo estás haciendo conmigo. Pero no me animo, hazlo. ¿Me podría usted ayudar? Sí, claro que sí, yo te ayudo. Y la ayudé. Invité a su mamá. Su mamá se lo dijo a su mamá, dijo, ¿por qué? ¿Por qué no me lo habías dicho, mi hija? ¿Por qué tenía que intervenir el padre, mi amor? Porque es miedo, es un duelo. No quiero causarle dolor a mis papás, es un duelo. Pero es el duelo de la ausencia de mis padres. Hija, yo te acepto y estoy contigo, pero me da tristeza que hayas tenido que utilizar al padre para decirme algo que era tan personal entre nosotros. Entonces le dije a ella, vas a hacer lo siguiente, vas a preparar una fiesta muy bonita en tu casa, vas a hacer de cena y vas a citar a tus hermanos, a tu papá y a tu mamá. Y en esa noche les pides el consejo y les dices tu proyecto. Quiero que me apoyen por esto, para que los
toda la familia vivamos ese duelo de que yo me voy y que ellos se queden en paz. Porque si me voy a ir de todas maneras. Yo tengo un amigo que él vive en Brasil. Y cuando nos separamos, hace 8 o 9 años, a mí me lo fue muy doloroso, porque estuvimos trabajando mucho tiempo en ese país y en otro país también. Y cuando ya él se queda allá, pues yo no me quería venir porque yo era muy feliz en ese país. Y nos venimos, o me tuve que venir, y yo estoy ahí, hablábamos, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien. Esa es la amistad. Han pasado 10 años, hablamos de vez en cuando, pero lo sigo queriendo mucho, es mi amigo. Quizá más que antes, pero ahora lo puedo soltar. Saber que él está conmigo aquí, él está conmigo, aunque yo sé que viva en la selva amazónica, ¿no? Y así debe de ser. Debemos de aprender a dejar que los otros se vayan. Y si pudiéramos ver esto, ver la continuidad de nosotros y lo que nosotros hemos hecho. Dejamos a la madre, al padre, a la familia, dejamos a todos ellos y seguimos caminando. Esto es un duelo y los has superado. Ahora, ¿por qué no vas a superar la pérdida de tu ser querido? Y si pudiéramos darnos cuenta de lo trascendente que es y que somos nosotros, quizás podríamos vivir las pérdidas con otra mentalidad, desde otro lugar, con una nueva actitud, con la curiosidad y la excitación de que tener al frente a la muerte y no tenerle miedo. Ese es el problema, que nosotros ahorita estamos viviendo una situación. Vamos a hablar de esta enfermedad o de esta pandemia que estamos viviendo. No te mata la enfermedad, te mata el miedo a ella. Porque si tú te atiendes a tiempo y sabes que tienes la enfermedad y te atiendes perfectamente, no te va a pasar nada. Pero si tienes terror y te encierras y te cubres de cama ¡hey! No, eso estás mal. Aceptar las cosas como son. ¿Qué tengo que hacer? Vas a tomar este medicamento, esto, y te va a traer esta reacción. Luego esta reacción, vas a tener este medicamento para esta reacción, para esta y para esta. Tranquilo, no pasa nada. Está en contacto con tu neumólogo y todo eso, no hay problema. Aliméntate de esta forma, el oxímetro, y haz esto. ¿Cuál es el problema? Son 15 días. Es como cualquier enfermedad. Hay personas que tienen enfermedades incurables de 20 años, 30 años. Ahí están. Y ahora tienes terror a a lo desconocido, porque es sinónimo de muerte. Y es el rechazo automático hacia la muerte. Si el camino del sufrimiento no se recorre por completo, porque el caminante decide quedarse en algún lugar de este recorrido, si se tarda más tiempo del razonable en llegar a ese destino, y si pierde el rumbo o si pierde el tiempo, vamos a ir a un duelo patológico. Le da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué no hablamos de tu hijo? No quiero hablar. Viejo, necesitamos hablar. No quiero hablar, viejo. Ya es tiempo que hablemos de él. Necesitamos hablar. Yo no quiero saber nada de mi hijo. Mi hijo para mí está vivo y seguirá vivo, sí, pero no has hecho el duelo. Nunca le has llorado. Nunca has querido decir una palabra. Quiero hablar de mi hijo. Inmediatamente te levantas y te vas. Te encierras en tu cuarto. Tal vez llores. Pero estás viviendo un duelo patológico. Y necesitamos pedir ayuda. Vamos con un psicólogo, vamos con un tanatólogo. Porque cuando voluntaria o involuntariamente interrumpimos el proceso del duelo normal, la herida nunca va a llegar a cicatrizar. Porque no va a cicatrizar, porque no estás viviendo el duelo. Y ya hemos hablado en estos talleres de cuál es el proceso, y usted ya lo conoce, pero necesito ayuda para abrir ese proceso. Y el duelo patológico siempre se debe a alguna de estos 4 procesos. Primero, el proceso del duelo nunca empieza. Nunca empieza. ¿Por qué? Porque tienes que dejarlo terminar. Si tú lo detienes morbosamente, va a seguir progresando y te va a rebotar. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo no tengo problemas. Tú eres la del problema, yo no tengo problemas. Mi hijo ya está tranquilo, ya descansó mi hijo. Sí, viejo. Yo lo único que pienso, que era tu hijo consentido.
a mí se me hace muy extraño que siendo tu hijo consentido, no quieres oír la música de él, no quieres que hablemos de ropa. El otro día te dije, vamos a regalar la ropa de mi hijo. ¿A mí qué me importa? ¿Por qué me contestaste de esa forma? ¿A mí qué me importa? Haz lo que quieras. O sea, como si el niño hubiera sido, como si nunca te hubiera dolido cuando era tu hijo consentido. Lo que determina un duelo patológico es esto, el duelo ausente que no quieres vivir. Debes de vivir un proceso normal y es como un bloqueo. Estás bloqueado, como que se apaga algo dentro de ti y no quieres avanzar. Y es un shock tan grande que no puedes salir de la primera etapa. ¿En qué etapa estoy? No es cierto, 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 ¿todo bien? Yo estoy bien. No, yo estoy bien. A mí déjenme, yo estoy bien. En serio, yo estoy bien. No hay problema, yo estoy bien. Es un duelo conflictivo. Y cuando el proceso está sirviendo para otra cosa, por ejemplo, no responsabilizarse de la vida que le queda por vivir. Estás muy delgado. ¿Crees que no me doy cuenta? ¿No comes? ¿Ya no vas con tu mamá? ¿No quieres salir? Te vas a trabajar, a las 8 de la noche estás aquí. Antes me decías, deja, vamos para acá. Tenemos como 1 año y medio que no salimos a ningún lado. Llegas, no te quieres bañar. Te digo, báñate, no me voy a bañar, no tengo ganas. Y es un duelo conflictivo, pero no lo quieres aceptar. Yo estoy bien. Te sirvo de comer, agarras, pellizcas y te vas. ¿Crees que no me doy cuenta, viejo? Vamos a pedir ayuda. Un duelo retrasado. Y casi siempre está ligado a un conflicto interno emocional. Tal vez juntaste la muerte de tu papá. Fíjate, viejo, lo que te voy a hablar. Hace 20 años mataron a tu papá. Y dijiste que esos hombres te lo iban a pagar. Y nunca hiciste nada. Qué bueno que no lo hiciste. Porque los que mataron a tu padre fue tu tío Juan y sus hijos. Y tú dijiste, los voy a matar, los voy a matar. Y qué bueno que no lo hiciste, porque lo teníamos para acá. Pero traes un duelo retrasado, la muerte de tu papá. Y ahora que se muere lo que más amas, ahí viene el bloqueo, ¿verdad? Cuando los sentimientos se tienen frente a la muerte, son tan ambivalentes, ¿verdad? 2 duelos, la muerte de mi padre que me recuerda, y no sé qué hacer. En vez de llorarle a mi hijo, estoy tranquilo. No sé qué hacer. Si hablamos de un duelo retrasado, también podríamos hablar de algo, ¿no? Mi esposa ya tenía muchos años enferma y muy complicada su enfermedad, muy complicada. Tenía hemodiálisis, diabética, hemodiálisis. Mi esposa ya tenía mucho sufrimiento y yo había sufrido tanto por ella. La llevamos al hospital con la hemodiálisis 2 o 3 veces por semana y viviendo esa situación con mi esposa. Y cuando ya mi esposa me dijo, ya estoy muy cansada, ya déjame, ya por favor déjame, ya no me lleves, ya no quiero, déjame por favor. Y ahí está el duelo retrasado de todo lo que pasamos en el proceso de la enfermedad de mi mujer. Y casi siempre está ligada a eso, ¿no? A no saber si estar alegre o estar triste por la enfermedad de mi esposa. Por una parte digo, mi esposa ya está descansando. Y por otra me duele porque no es lo mismo. Porque mi mujer me atendía y ahora estoy solo. Yo sé que mis hijos se desviven por atenderme y me dicen, papá para acá, papá para allá, pero no es lo mismo. La presencia de mi mujer, como me chiqueaba. Y lo peor es lo mañoso que soy. Que mi mujer me pasaba el azúcar, que me pasaba la sal, que me hacía esto. Y a pesar de todas sus enfermedades, nunca la ropa dejó de lavarla. Siempre me trajo limpio y ahora tengo como 3 meses que mis hijos ni se preocupan por mí. Y eso es lo que me pasa a veces,
que digo, no sé si estar alegre por la muerte de mi esposa o estar triste por su ausencia. El duelo desmedido, cuando la expresión emocional se desborda, a veces excediendo los límites de la integridad propia. Yo conocí a una persona que ella traía mucha culpa con su papá. Ella quería mucho a su padre, lo adoraba con todo el corazón. Y ella andaba con un hombre casado. Y cuando le avisan a su papá, o le hablan por teléfono y le dicen a su papá que su hija andaba con este hombre casado, que era su jefe de ella. ¿Quién se lo dijo? No se sabe. Pero le dijeron que su hija andaba con él, su jefe. Y le dijo, hija, por favor, deja a ese hombre. Tú eres una señorita decente. Tú no puedes hacer de tu... Y el papá siempre le echaba en cara, siempre le decía, por favor, hija, por favor. Y ella no lo dejaba. El papá murió. Y cuando estábamos en el panteón, gritaba en una locura. Era un duelo desmedido, exagerado. Una expresión emocional que decías, no es cierto. Iba bajando el ataúd. ¿Qué es esto? O esto es show, o es una culpa terrible, o es algo que no puedes expresar de esa forma. Eso no se puede expresar. Es un duelo desmedido, es exagerado. Es no controlar las emociones. Solamente esta parte de la inteligencia emotiva la despedazas. No puedes hacer esto. A veces excediendo los límites de la integridad propios o terceros. Eso no se puede hacer. La gente no tiene la culpa. Hemos visto miles de veces en las funerarias cuando llegan los hijos. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Hasta ahorita se te ocurre venir. Y con las malas palabras, ¿no? Hasta ahorita mi madre te buscaba y te decía, eres una esto. Oye, espérate. Hay gente, demuestra respeto, educación. Es un duelo. Si tú estás viviendo tu duelo de esa forma, no te debes de exceder en esa situación. Es un respeto que se debe tener a las demás personas. Porque se vuelve un duelo crónico. Y se va a terminar un duelo crónico porque no te lo vas a perdonar. Decir, bueno, ¿qué tenía que hacer esto? Esto es un duelo patológico. Porque resulta de la combinación de una alternancia de alguno de nosotros. Traemos un conflicto terrible entre hermanos. Y aprovechamos para gritarnos, para decirnos, para hacer cosas que no debemos de hacer. Y es necesario dejar establecido que lo enfermizo no aparece por el duelo, sino con el duelo. Y es siempre la expresión patológica. Es decir, hay algo que está complicado desde antes y que sale a la luz en el proceso del duelo. El odio tan grande. Hay personas que me lo han dicho. Estamos en el funeral, en la misa, aquí en la iglesia. Qué bueno que te moriste. Qué bueno que te moriste. Que Dios te perdone. Que Dios te perdone porque nunca te voy a perdonar. Entonces, ¿para qué lo trajiste? ¿Para qué le haces el duelo? Si vas a estar gritándole y diciéndole a la gente que me abandonó, me dejó, me hizo esto. Pues tú estás mal. Por eso, cuando hay un duelo, hay que aclararlo. Somos 5 hermanos. 3 hermanos ya son cristianos evangélicos. Y nosotros somos 2 hermanos católicos. ¿Se agarran, verdad? Yo no voy a permitir que el sacerdote venga, porque no lo voy a permitir. Mi madre no va a... Tu madre era católica. Respétala. No, porque voy a traer al pastor, porque el pastor tiene que hacer esto. No, al revés, ¿no? Al revés. Yo no voy a permitir que venga el padre, ¿no? Yo no, por el pastor, porque... ¿Qué pasa? He ido tantas veces a las funerarias yo. La última vez fui con una señora que tenía 3 hijos.
3 hijos cristianos evangélicos, con todo el respeto del mundo. Llegaron los hijos y se pusieron a la derecha. No quisieron acercarse. Cubiertos, como estábamos todo el mundo cubiertos. Y empecé a hablar. Al final me dijeron, gracias, Padre. Qué bonito nos habló a todos, porque agarró la Biblia. Y sobre la Biblia nos habló. Hay que unirnos. No vamos a hacer un show porque mis hermanos son católicos, porque mis hermanos son cristianos, porque mis hermanos no tienen religión, porque mi hermana es adoradora de la Santa Muerte y mi hermana tiene otro pensamiento de la muerte. ¡Ey! La gente no tiene la culpa. Sacar el odio, el resentimiento unos con otros. Y todas las reacciones de mala adaptación al duelo requieren de una terapia, porque es muy complejo cuando coexisten trastornos psiquiátricos importantes. Una persona me dijo, estoy tan en paz, Padre. Mi hijo se ahorcó, pero mi hijo me dijo, mamá, necesito hablar contigo. Yo no puedo seguir viviendo. Te he hecho tanto daño, mamá. Desde los 12 años me metí al mundo de las drogas. Estoy completamente afectado. Te he robado todo el dinero del mundo. Te he causado problemas de todo tipo. Le he hecho daño a toda la gente. Y yo llego a la conclusión que si yo me desaparezco, voy a hacer un beneficio. Ya no soporto la vida, mamá. Tienes que entenderlo, mamá. Por favor. No, hijo, no puedes hacer esto. Vamos a pedir ayuda. Vamos a buscar al psicólogo. Vamos a buscar... No, mamá, ya. Hagas lo que hagas. Yo ya estoy cansado por tanto daño. El problema que traigo, mamá, es que ya tengo el irium tremens. Veo personas. Y hay un hombre que me dice, mata, mata, mata. Es una sombra negra que me dice, tienes que empezar a matar. Y vas a salir en la noche y vas a matar. Y vas a agarrar cuchilladas y vas a matar a la gente. Y es algo horrible, mamá, que me dice, hijo, se llama esquizofrenia por tanta droga que traes. Vamos a pedir ayuda. Ya, mamá, déjame. Mira, mami, vamos a platicar tú y yo. Déjame ir. Sí, mamá, déjame ir, por favor. Nomás prométeme que me vas a hacer un duelo muy bonito, un funeral muy bonito. Júrame que vas a invitar a mis amigos, a todos mis amigos. Los vas a juntar en la iglesia y vas a ir con el padre Sergio. Y durante 9 días, mis amigos van a estar ahí, en señal de que me amaban, que ellos sí me amaban. Pero yo no quiero la vida. Te voy a escribir unas cartas y te voy a decir todo lo que tú me diste y el agradecimiento. El perverso fui yo, el malo fui yo, todo el daño que le he hecho a todo el mundo. Yo soy el culpable por esas adicciones, por lo que hice, mamá. Porque tengo un trastorno psiquiátrico. No puedo. Por eso, mamá, lo voy a hacer. No lo hagas, hijo. Vete, mamá. Se fue ella con su mamá. Agarró, se arcó en la casa. Estoy en paz. Tengo tanta paz, padre Sergio. Se despidió tan hermoso mi hijo. Descansó, padre. Descansó. Fue lo mejor que podía haber hecho. Mi hijo sufría tanto por esas adicciones que tenía. Me gritaba. La semana antepasada me golpeó, me aventó por las escaleras. Me hacía mucho daño, padre. Estoy tan en paz. Y quiero decirle a usted, padre Sergio, que me siento tan en paz, tan tranquila. Y principalmente por ese homenaje que sus amigos vinieron. No faltaron ningún día. Los 9 días lo hicimos con una foto gigante de mi hijo. Y llegaban los amigos con flores, con esto. Y digo, se lo merece, mi hijo. Se lo merece. Este rito funerario que le hicimos a mi hijo de los 9 días me da tanta paz para cerrar el proceso y decirle, mi hijo, sí te amábamos, te queríamos mucho.
Por eso es necesario saber cuáles son mis trastornos psiquiátricos para pedir ayuda. Y los trastornos más graves que puedo tener para no cerrar un proceso es la depresión. Una depresión grave, nunca voy a salir del duelo, jamás. Un abuso de drogas, de alcohol, estoy en el mismo proceso. Y usted me dice, ¿por qué ese muchacho le pasó? Porque su padre lo abandonó cuando él tenía 6 años. Y nunca pudo superar la ausencia de su padre. A los 12 empiezan las drogas. Se meten en las drogas, en el alcohol, en robar, en hacer todo eso. El muchacho se pierde. Trastornos psicosociales de integración, de no adaptación a los demás. Porque traigo un duelo, porque no soy igual a los demás, porque él tiene su padre, él tiene a su madre, yo no tengo mi familiar, yo soy abandonado, todas esas cosas que suceden. Una relación anormal en la pérdida. No es normal esta situación que se dio. Yo he conocido ahorita por el respeto que sentimos tanto por las preferencias sexuales. Como psicólogo lo hablo, ¿no? Cuando una muchacha me dice, es que me voy a suicidar, padre, ¿por qué? Porque ella me abandonó, porque ella me dejó. Mira, mi amor, te voy a ser muy sincero. Una relación lésbica es muy difícil que dure mucho tiempo. O relación gay es difícil, porque empieza con relación pasional, no empieza con amor. Nunca la relación lésbico-gay empieza con una relación pasional, con amor. El amor es otra cosa. Y como que traen mucho tiempo para hacerse, para abrazarse, para besarse, para decirse que se quieren, pero no trascienden en el amor puro. Y ese es el problema que sucede a veces en una relación anormal. Yo no estoy hablando mal de estas relaciones, simplemente estoy diciendo que me aferro tanto a ella y ahora me quiero suicidar. ¿Ya te diste cuenta que no era una relación normal? Si la amas, vive por ella. Si lo amas, vive por él. Y acepta la pérdida. Hay ideas recurrentes de suicidio. Me voy a suicidar, me voy a suicidar, me voy a suicidar. Y a veces esos síntomas son de mi infelicidad, de no adaptación y no querer seguir en esta vida. Y a veces digo que no sufro. Yo no tengo problemas, yo no tengo penas. Por mí no hay dolor. Yo estoy perfectamente bien y no tengo ningún diagnóstico de que yo esté sufriendo. Pero por dentro pareces un volcán que está a punto de explotar por tantas dificultades y tantas situaciones que estás viviendo. Dado que a veces el que está en la situación no puede diagnosticar sus propios análisis. Y el desvío del camino adecuado habrá que ocuparse de resolverlo, empezando para pedir ayuda. De hecho, las secuelas que quedan en un duelo patológico son muy graves. Hay personas que dicen, yo ya no soy la misma. Yo soy muy insegura. Después de que la muerte de mi mamá, yo estoy fea. Y es que estoy muy fea. Y ya inmediatamente, cuando una mujer se cubre la cara y se pone el cabello hacia acá, es el primer anuncio. ¿Cómo estás, Leti? Bien. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Se vuelven chiquitas, inseguras, acomplejadas, traumadas, las personas. Porque piensan que no valen nada, que hay una situación difícil. Por eso es importantísimo lo que estamos hablando. Si yo, en los ritos funerarios, no supe vivir este momento, o no lo hice como debería de hacerlo, pues tengo que pedir ayuda. Y la pedir ayuda es decir, voy con un psicólogo, decirle, a ver, ¿qué pasó? Yo a esta persona viví 10 años con él. Fuimos muy felices, nos amamos mucho. Él se fue a Estados Unidos y me dijo, yo voy a volver. Lo sigo esperando. ¿Cómo que lo sigues esperando? Pues sí, porque él me lo prometió. Él dijo que volvería. Sí, mijita. ¿Pero cuándo has visto que un hombre que se va a Estados Unidos 10 años va a regresar? Él ya tiene su familia, él ya está allá, ya se casó con una mujer, nomás no te lo quiere decir. Pero es que lo sigo esperando. El vestido está... Déjate de tonterías, cierra duelos.
No puedes seguir esperando algo que no existe. Te aferras a algo que no vive y no existe. Eso. Te quedarás como en el muelle de San Blas, ¿no? Esperando al amor que va a llegar, que nunca va a llegar. Porque no has podido cerrar ese proceso del duelo. Es que Él me quiere mucho. Él me dijo que va a volver. Él me dijo. ¿Cuándo va a volver? El hombre está con la mujer que ama. La mujer está con el hombre que ama. Es que ella me dijo que no era feliz con su matrimonio. Ella me dijo, mira, fuimos novios. 10 años duramos de novios. Y hubo un problema, nos peleamos, nos separamos. Yo me fui, me casé con otra mujer. Y ella se fue y se casó con otro hombre. Y nos volvimos a encontrar. Y me dice, es que yo nunca te olvidé. Yo te amo, te amaré toda la vida. Sabemos que no podemos vivir. Pero ella quiere que vuelva con él. Ella está enamorada de la imagen, de aquel muchacho guapo, de aquel muchacho que era cariñoso. Tú cambiaste totalmente. Ella cambió. Y entonces trae un duelo patológico porque ella no puede aceptar que tú la hayas terminado. Y es lo que tenemos que pensar, queridos hermanos. Vivir los ritos es soltar. Y tengo que vivir un rito. Voy a la religión, le digo a Dios, me llevo a la iglesia, a mi hijo, le digo, le hablo, traigo a la persona y le digo, te dejo en las manos de Dios. Gracias por el amor que me diste, por lo que compartiste conmigo. Gracias, serás una persona impresionante para mí porque serás grande. Te agradezco porque me hayas permitido compartir la vida. Gracias por existir, pero te dejo ir. Y tengo que dejarte ir porque la vida tiene que continuar, porque yo no voy a detener. Acuérdate bien, siempre la ausencia de duelo es patológica. ¿Por qué? Porque siempre vamos a doler. ¿Y por qué? Porque siempre la ausencia del duelo es patológica. Cuando la quieres hacer, sí. Si no la quieres, no. La ausencia del duelo, 10 años amándote, queriéndote. Pero estás feliz, ¿no? ¿Eres feliz con él? Sí, estoy feliz. Está bien. ¿Tú eres feliz con ella? Pues sí, no mucho, pero sí. Entonces los recuerdos, simplemente nos quedamos con los recuerdos. Y decir, cierro este rito y empezar a vivir la vida. Ahora sí. Y tener esa voluntad de la vida. Así como te conocí, tuve la voluntad de amarte, de quererte, de compartir, de hacer todo lo que tenía que hacer. Ahora viene la voluntad de mi vida. Quiero vivir intensamente, quiero enamorarme por mi voluntad. Quiero decirle a Dios, ayúdame por mi voluntad. Y la voluntad es la que me va a dar la alegría de la vida y que me va a decir, continúa, sigue, proyectos, ¿qué vas a hacer? Esto ya terminó, cierra, ¿qué sigue? Me gustaría estudiar otra carrera. Muy bien, ponte a estudiar. Rompe con tus esquemas, rompe con lo que tienes y ponte a estudiar. Busca otro nuevo entorno. Rompe tu ambiente que tienes y busca nuevas amistades. No te vayas a un antro a buscar nuevas amistades. No, cultívate. Busca gente nueva, gente que te ayude. Ve a la religión que quieras y empieza a cultivarte. A decir, tengo que buscar el amor en mí misma, en mí mismo y tener esa fuerza de voluntad que solo me puede dar Dios. Y tener el valor de afrontar y de enfrentar este duelo y estar en paz y dejar soltar y decirle, vete en paz, que te quiero mucho y no se te olvide, ¿verdad? Ellos aquí están muy tranquilos, pero cuando yo, es un ejemplo, cuando yo vengo y veo a mi mamá, platico con mi mamá, ahorita para poder filmar esto tuvimos que quitar unas florecitas, ¿verdad? Tuvimos que quitar unas florecitas que a veces la gente pega aquí, florecitas de plástico, que le ponen aquí y les ponen unos papelitos. Te amo, mami, eres la mujer más hermosa del mundo. Y vienen, se quedan aquí platicando, platican, se quedan. Está en un lugar tan bonito mi madre. Siento tanta paz. Es muy importante el lugar donde está tu madre, tu padre, tu ser querido. Porque puedes venir a llorarle, a platicarle, o a conversar con él. Esto es un rito. La religión es lo sagrado y es el rito más importante que existe. Le agradezco mucho
Ojalá que le sirva mucho para que usted, si no hizo sus ritos, los empiece a hacer. Mis ritos desde amanecer, mi rito de la vida. En cuanto amanezco, abro los ojos y le digo a Dios, gracias. Gracias por la vida, gracias Señor porque me das la vida, gracias por poder vivir. Hoy tengo que hacer esto, si tú me lo permites. Dame la fuerza de voluntad, dame amor, dame esto. Y sobre todo, Señor, que sea feliz este día, porque voy a hacer un rito. Solo este día voy a darme la posibilidad de ser lo que quiero ser, con la ayuda de Dios. El rito más hermoso es cuando te conectas a la fuerza divina que es Dios y te levantas y dices, soy lo que soy gracias a Él. Estoy viva, estoy vivo. Algún día estaré en uno de estos nichos. Algún día, pero por lo pronto no. Y si mi madre está aquí, la dejo que se quede tranquila. Si mi padre está aquí, lo dejo que se quede tranquilo. Nunca se lo olvide. Para nosotros los cristianos fue muy difícil aceptar la cremación, pero fue aceptado por el Vaticano, por la necesidad, por los espacios que no hay. Pero nosotros los cristianos católicos aceptamos la cremación y es algo normal. Hay personas que dicen, yo no quiero que me cremen. Me va a doler mucho cuando me cremen. No te va a doler nada porque tu alma ya está desprendida del cuerpo. Pero hay que respetarte, ¿no? Si tú dices, yo quiero que me entierren, se hará lo que tú digas. Pero sí pídeles a tus hijos, a tu ser querido, qué rito quieres cuando te vayas de aquí. Hay miles de personas que dicen, quiero que agarren la mitad de mis cenizas y las arrojen al mar. Eso lo hacen el hinduismo y el budismo. La arrojan en los lagos, en cualquier lado, porque la materia no importa, porque el alma va a regresar para ellos. Para nosotros no, nosotros ya no vamos a regresar. Una vez que yo cierre mis ojos, yo ya no voy a regresar. Yo voy a estar en la presencia de Dios y esa es mi gran esperanza, ¿sabe? Saber que lo voy a ver cara a cara y estaré con Él. Y si algún día tengo que estar aquí, en uno de esos nichos, decirle a Dios, gracias Señor, gracias por la vida que me diste. Ojalá que esté bien. Le agradezco mucho. Hablar de esto es muy importante, porque le preguntaría a usted, ¿quiere que lo cremen o quiere que lo entierren? ¿Qué sería bueno, Padre Sergio? Lo que sea, pero que llegues a Dios. Que te prepares, que quites todos esos traumas psicológicos a veces de tus ritos y que tengas un solo pensamiento, lo sagrado. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, vamos en la paz de Cristo, que el Señor nos acompañe. Demos gracias a Dios. La próxima semana nos veremos, si usted me lo permite, miércoles a las 7 de la noche. Vamos a tener un tema importante sobre filosofía. Vamos a hablar sobre filosofía. Ojalá le guste, porque al fin y al cabo todo va junto, ¿no? La psicología, la filosofía, lo sagrado, la teología, la razón, la causa de Dios, todo tenemos que saberlo, todo va junto, en el verbo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes.